Frente a toda la clase, la maestra escribió una ecuación compleja en el pizarrón y llamó a la niña al frente, segura de que iba a fallar. Cruzó los brazos y dijo sin dudar: «Sabes que no puedes resolver esto». Lo que nunca imaginó es que acababa de desafiar a una genio. Elisa tenía apenas 10 años, pero sus ojos cafés cargaban la profundidad de quien ya sabía demasiado sobre la vida. Su cabello caía desordenado sobre los hombros, enmarcando un rostro delicado que ocultaba una determinación feroz. Sentada a la mesa de la cocina, inclinaba la cabeza sobre un cuaderno de tapa gastada, con los labios moviéndose en silencio mientras resolvía un problema de matemáticas. La punta del lápiz se deslizaba con cuidado, como si cada línea trazada fuera un ladrillo levantado para un futuro más seguro. Allí, en ese pequeño universo de grafito y papel, Elisa parecía una niña común, pero por dentro sabía que no tenía el lujo de ser solo eso. De pronto, el sonido estridente de una puerta azotándose rompió el silencio. El grito del padre atravesó la sala como un trueno. Siempre tienes que tener la razón, ¿verdad? Siempre encontrando la forma de criticar todo. La voz de la madre llegó enseguida, igual de cargada de enojo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en lo que estás destruyendo? Era una danza cruel, una coreografía que Elisa conocía demasiado bien. Sus dedos apretaron el lápiz mientras intentaba aferrarse al problema de matemáticas como a un salvavidas. «Elisa, vete a tu cuarto», gritó de pronto la madre. La niña levantó la mirada lentamente, dudando por un instante. «Pero yo solo quería terminar esto». Su voz salió baja, casi inaudible. «Ahora, Elisa», insistió el padre con el rostro endurecido por el cansancio. Elisa no respondió. Simplemente tomó su cuaderno y se dirigió a su cuarto, con la cabeza agachada, como quien carga un peso invisible. El cuarto de Elisa era pequeño, con las paredes pintadas de un azul que ya había perdido su brillo. Una ventana estrecha dejaba entrar un hilo de luz, iluminando los estantes improvisados llenos de libros viejos. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y volvió a escribir en el cuaderno. «Algún día todo esto va a cambiar», susurró, siendo el sonido de su propia voz un intento de apagar los ecos de las discusiones que venían de afuera. Las matemáticas para Elisa no eran solo una materia, eran un lugar donde las cosas tenían sentido, donde los problemas tenían solución. Más tarde, mientras caía la noche, Elisa escuchó pasos del otro lado de la puerta. Era su madre. La puerta se abrió despacio, revelando un rostro cansado, con los ojos aún hinchados de tanto llorar. «¿Todo bien aquí?», preguntó con la voz cargada de culpa. Elisa se encogió de hombros. «Estoy estudiando, nada más». La madre suspiró como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras. Solo volvió a cerrar la puerta, dejando atrás un rastro de silencio y tensión. Los estudios eran para Elisa más que un simple refugio. Eran su válvula de escape, pero también la llave hacia la libertad que tanto anhelaba. Sabía que con dedicación y esfuerzo podría construir un futuro donde el caos ya no la alcanzara. Elisa estudiaba con la convicción de que el conocimiento sería su arma más poderosa. Su objetivo no era solo aprender, era convertirse en alguien exitosa e independiente, alguien que nunca más tendría que vivir a la sombra del conflicto. Y mientras resolvía un problema más en su cuaderno, Elisa se prometía a sí misma: «Voy a lograr salir de aquí. Voy a hacer mucho más que esto». El salón de clases era el lugar donde Elisa más se sentía viva. Para ella, cada lección era una oportunidad de conectarse con un mundo más grande, un mundo donde el caos de su casa no podía alcanzarla. Sentada en la segunda fila, con el cuaderno abierto y los ojos fijos en el pizarrón, Elisa parecía una alumna como tantas otras. Pero había algo diferente en ella, algo que la hacía destacar. Era la forma en que su mano siempre era la primera en levantarse, como su mente parecía descifrar los enigmas más complejos, incluso antes de que la profesora terminara de explicarlos.
Dora entró al salón cargando su habitual aura de autoridad. Sus pasos firmes y su mirada severa silenciaron rápidamente las conversaciones de los alumnos. Era una mujer alta, de facciones duras, conocida por ser exigente. Para muchos, su disciplina resultaba intimidante, pero para Elisa, hasta ese momento, parecía solo un reflejo de su amor por las matemáticas. «Vamos a comenzar», anunció Dora mientras escribía una serie de ecuaciones en el pizarrón. Su voz era tan directa como su postura. No había espacio para errores y mucho menos para interrupciones. Mientras Dora explicaba el tema del día, Elisa seguía cada detalle con absoluta atención. Sin embargo, algo en la explicación llamó su atención. La profesora había cometido un error al organizar una parte de la ecuación. Elisa dudó por un instante, pero su mente lógica no podía ignorar el problema. Con cuidado, levantó la mano y su voz salió baja, pero segura. «Profesora, disculpe, creo que hay un error en la fórmula. Pienso que la variable debería estar en el numerador, no en el denominador». El salón quedó en absoluto silencio. Todas las miradas se dirigieron a Dora, quien se quedó inmóvil por un breve instante. Lentamente, se volvió hacia Elisa, y la expresión en su rostro se endureció. «¿Crees que sabes más que yo, Elisa?», disparó, con la voz cargada de ironía. Elisa parpadeó, sorprendida por la reacción. «No, profesora, solo pensé que tal vez había un pequeño error», respondió intentando mantener un tono respetuoso. «¿Pequeño error?», repitió Dora, ahora cruzando los brazos y mirando fijamente a la niña. «Déjame explicarte algo, Elisa. Yo soy la profesora aquí, tú eres la alumna. Mi función es enseñar, y la tuya es aprender. Si yo estuviera equivocada, que no lo estoy, no serías tú quien me corregiría». Su voz era cortante. Cada palabra golpeaba a Elisa con fuerza. La niña sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la cabeza en alto. «¿Entendido?», concluyó Dora, con una expresión que mezclaba frialdad y desafío. Elisa respiró hondo y asintió, optando por no responder. Su mente hervía con la certeza de que estaba en lo correcto, pero discutir no la llevaría a ningún lado. Bajó la mirada al cuaderno, fingiendo tomar apuntes, mientras el malestar crecía en su pecho. El salón seguía en silencio, pero sus compañeros la miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con lástima. Aún así, Elisa mantuvo la compostura. No lloraría. No ahí. Dora retomó la explicación como si nada hubiera ocurrido, pero había algo en su voz que sonaba más rígido, más duro. Elisa escuchaba las palabras, pero era como si vinieran de lejos. No lograba entender por qué la profesora había reaccionado de esa manera. No había querido faltarle al respeto, solo había intentado ayudar. Sin embargo, por primera vez, Elisa sintió que su inteligencia podía ser una carga tanto como un don. Cuando terminó la clase, Elisa guardó sus cosas en silencio. Mientras los demás alumnos salían conversando, ella se quedó un poco más, esperando a que el salón se vaciara. Dora, junto al pizarrón, borraba las ecuaciones con movimientos rápidos y precisos, sin siquiera mirar a la niña. Elisa quiso decir algo, pero desistió. Salió sin mirar atrás, con el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Dora, sola en el salón, se detuvo por un instante con el borrador aún en la mano. Su mirada cayó sobre el punto de la ecuación que Elisa había señalado. Sabía en el fondo que la niña tenía razón, pero admitirlo le parecía imposible. Y mientras observaba el pizarrón, sintió una incomodidad profunda que no supo nombrar. Tal vez, detrás de su frialdad, comenzaba a darse cuenta de que Elisa era mucho más que una alumna brillante. Era una amenaza para la perfección que ella creía poseer. El sol de la mañana entraba tímidamente por las ventanas del salón de clases, pero el ambiente ahí dentro era pesado. Era un nuevo día, pero los acontecimientos anteriores aún flotaban sobre Elisa y Dora como una nube cargada. Elisa entró al salón como siempre lo hacía, con el cuaderno de tapa gastada entre los brazos y la cabeza en alto.
A pesar de toda la tensión, se negaba a dejar que eso afectara su dedicación. Las matemáticas eran su pasión, y nada cambiaría eso. Dora inició la clase con su tono habitual, firme y directo. Mientras explicaba una nueva fórmula en el pizarrón, la profesora cometió otro pequeño desliz en uno de los cálculos. Elisa, que seguía la explicación con atención, detectó el error de inmediato. Durante unos segundos dudó, recordando la reacción dura de Dora el día anterior. Pero, fiel a su honestidad, volvió a levantar la mano. «Profesora, disculpe la interrupción, pero creo que el denominador es incorrecto. ¿No sería más adecuado simplificar antes de continuar con el cálculo?» La voz de Elisa era respetuosa, sin ningún tono de desafío. El salón volvió a quedar en silencio. Sus compañeros intercambiaron miradas tensas, esperando la reacción de Dora. La profesora dejó de escribir y se giró lentamente. La mirada que lanzó hacia Elisa era fría, cargada de impaciencia. «¿Otra vez tú?» Dora dejó el gis sobre el escritorio con un movimiento brusco. «Elisa, ya que pareces saber tanto, ¿qué te parece si resuelves algo de verdad?» Su voz estaba llena de sarcasmo y enojo contenido. Sin esperar respuesta, se volvió hacia el pizarrón y comenzó a escribir una ecuación. Los números y símbolos se multiplicaban en una secuencia tan compleja que parecía fuera de lugar en ese salón de preparatoria. Cuando terminó, Dora dio un paso al costado y miró fijamente a Elisa. «Esta es una pregunta de álgebra avanzada, a nivel universitario. Vamos a ver si tu genialidad es tan grande como crees. Resuelve». Su voz era afilada como una navaja, cortando el aire del salón. Elisa miró el pizarrón, luego a la profesora, y respiró hondo. «Profesora», comenzó con calma. «Con todo respeto, esta ecuación no forma parte de nuestro programa académico. No estoy obligada a resolverla». Su voz era firme, pero no irrespetuosa. El salón quedó aún más silencioso. Sus compañeros contenían la respiración, esperando la respuesta de Dora. Dora dio un paso al frente y cruzó los brazos. «Gracias por la lección sobre el programa, Elisa, pero aquí quien decide lo que debes o no debes hacer soy yo. Y te estoy ordenando que la resuelvas. Ahora». Había un desafío claro en su tono, como si estuviera decidida a probar algo. Elisa dudó por un instante, pero al darse cuenta de que no tenía opción, se levantó y caminó hacia el pizarrón. Con el gis en la mano, Elisa observó la ecuación. Sus ojos recorrieron los números y símbolos como si fueran viejos conocidos y, para sorpresa de todos, comenzó a escribir. Cada movimiento era meticuloso, cada línea trazada con la seguridad de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todo el salón observaba en un silencio casi reverente, mientras Elisa resolvía paso a paso la ecuación que parecía imposible. «Tú sabes que no puedes resolver eso», provocó Dora, interrumpiendo el proceso, pero su voz sonaba ahora más frágil, casi insegura. Elisa no respondió, simplemente continuó, concentrada, sin apartar la mirada del pizarrón. En cuestión de segundos, Elisa soltó el gis y dio un paso atrás. «Resuelto», dijo de manera sencilla, mirando a Dora con serenidad. La profesora se acercó al pizarrón, sus ojos analizando cada línea con rapidez. La solución era perfecta, impecable. Dora quedó inmóvil, el rostro sin expresión por un instante, antes de dar un paso atrás, atónita. Todo el grupo estalló en murmullos de asombro. Algunos compañeros aplaudieron discretamente, mientras otros solo miraban a Elisa, como si estuvieran presenciando algo extraordinario. Elisa, sin embargo, no aprovechó el momento para presumir ni para lanzar indirectas a la profesora. Con la misma humildad de siempre, regresó a su lugar y se sentó, volviendo a abrir el cuaderno como si nada hubiera pasado. Dora permaneció de pie, mirando el pizarrón, incapaz de ocultar su shock. La inteligencia de Elisa era mucho mayor de lo que había imaginado y en ese momento la profesora se dio cuenta
de que su intento de humillar a la alumna solo había logrado resaltar aún más el brillo de aquella mente extraordinaria. Por más que quiso decir algo, no encontró las palabras. Dora sabía que acababa de presenciar algo único, y eso comenzaba a removerla de una manera que todavía no comprendía. El día siguiente comenzó con Dora más callada de lo habitual. Entró al salón de clases sin la rigidez de siempre, recorriendo con la mirada los rostros de sus alumnos hasta detenerse en Elisa. La niña estaba en su lugar de costumbre, con el cuaderno abierto y concentrada. Dora dudó un instante antes de iniciar la clase, pero sabía que tenía que hacer algo. Necesitaba hablar con Elisa. Cuando sonó el timbre marcando el final de la última clase del día, Dora le pidió a Elisa que se quedara. El salón fue quedando vacío, los compañeros saliendo uno a uno hasta que solo quedaron ellas dos. Elisa guardaba sus cosas con cuidado sin mirar a la profesora. «Elisa, ¿puedes quedarte un momento? Me gustaría hablar contigo», dijo Dora, con una voz más baja de lo normal. Elisa asintió y volvió a sentarse, pero el silencio entre ambas era casi palpable. Dora se acercó y tomó asiento en la silla de al lado. Por un momento no supo cómo empezar. Respiró hondo y decidió ser directa. «Quiero pedirte disculpas», comenzó. Elisa levantó la mirada, sorprendida. «Lo que pasó ayer y en otros momentos, fui injusta contigo. Usé mi autoridad de una manera que no debía, y eso estuvo mal». Elisa miró a Dora, con sus ojos cafés llenos de sorpresa, pero también de cautela. «Está bien, profesora», respondió casi en un susurro, pero Dora negó con la cabeza. «No, Elisa, no está bien. Yo me equivoqué, y creo que mereces escuchar eso». La niña bajó la mirada hacia el cuaderno, jugando con la punta del lápiz. Dora, al notar su incomodidad, intentó suavizar el tono. «Eres una alumna brillante, Elisa. Tal vez la más brillante que he enseñado. Pero sé que eso no significa que no tengas tus propias luchas. Sé que a veces la vida fuera de la escuela puede ser difícil». Esas palabras, dichas con tanto cuidado, tocaron algo dentro de Elisa. Respiró hondo, pero su voz salió temblorosa. «Mi casa no es un lugar fácil», comenzó con duda. «Mis papás pelean todo el tiempo. A veces trato de no escuchar, pero es difícil. Gritan mucho, y no parece que eso vaya a cambiar». Se detuvo un momento, apretando el lápiz con fuerza. «Por eso estudio tanto, porque es lo único que me hace sentir que algún día podré salir de ahí, que puedo tener una vida diferente». Dora sintió que el pecho se le oprimía. Cada palabra de Elisa estaba cargada de un dolor silencioso, un dolor que reconocía más de lo que le habría gustado admitir. «Elisa, lamento mucho que estés pasando por esto», dijo, tratando de mantener la voz firme. «No lo sabía. No sabía que la escuela era el único lugar donde podías encontrar paz». Elisa esbozó una ligera sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «La escuela es donde puedo construir algo, profesora. Algo mío. En casa no hay espacio para eso. Pero aquí, con los libros, los números, es como si pudiera controlar algo, al menos un poco». Dora no pudo responder de inmediato. Se sintió abrumada por la madurez de esa niña, por la fuerza escondida detrás de tanto dolor. «Eres muy fuerte, Elisa», dijo finalmente. «Ahora lo veo, no solo por tu inteligencia, sino por la forma en que enfrentas todo esto. Y te prometo que no volveré a ser un obstáculo para ti». Elisa miró a la profesora, y por un momento pareció que se había creado una conexión genuina entre ambas. «Gracias, profesora», dijo con sencillez. Había gratitud en su voz, pero también algo más. Un pequeño alivio, como si por fin alguien hubiera visto el peso que cargaba. Esa noche Dora no pudo dormir. Las palabras de Elisa resonaban en su mente. La niña tenía una fortaleza que pocos adultos poseían, y Dora sabía que no podía seguir siendo parte del peso que Elisa llevaba. Por primera vez, Dora sintió que no era solo una profesora.
Era alguien que tenía la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de una alumna extraordinaria, y estaba decidida a hacerlo. Dora entró al salón de clases al día siguiente con una nueva postura. Había algo distinto en su expresión, una mirada decidida que mezclaba admiración y propósito. Sabía que tenía que hacer algo por Elisa, algo que fuera más allá del simple reconocimiento de su inteligencia. Dora había pasado toda la noche pensando en cómo ayudar a esa niña extraordinaria y ahora, por fin, tenía un plan. Al terminar la clase, Dora volvió a llamar a Elisa. La niña, aunque curiosa, parecía más tranquila que el día anterior. «Elisa, me gustaría hablar contigo sobre algo importante», comenzó la profesora, con una sonrisa poco común en su rostro. Elisa asintió, apoyando las manos sobre el pupitre. «¿Has escuchado hablar de la competencia nacional de matemáticas?», preguntó Dora. Elisa negó con la cabeza. «No, profesora, ¿qué es?», Dora explicó. «Es una competencia anual para alumnos excepcionales en matemáticas. Es una oportunidad increíble, Elisa. Los ganadores reciben becas en algunas de las mejores escuelas del país. Pensé en ti de inmediato, tienes todo para ganar». Elisa abrió los ojos con sorpresa. Por un momento se quedó sin palabras. «Yo nunca he participado en algo así», confesó. «Pero, ¿de verdad soy lo suficientemente buena?». Dora se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos. «Elisa, eres una de las mentes más brillantes que he conocido. Esta competencia está hecha para personas como tú, pero no será fácil. Exigirá mucho esfuerzo, dedicación y valor». Elisa sintió que el corazón le latía con fuerza. Era una oportunidad que podía cambiar su vida, pero también un reto que le parecía aterrador. «No lo sé, profesora. ¿Y si fracaso?», preguntó con la voz casi inaudible. Dora, por primera vez, colocó su mano sobre la de Elisa, un gesto poco común de empatía. «No vas a fracasar, Elisa, pero incluso si no ganas, solo el hecho de intentarlo ya será un gran paso. Confía en mí. Estaré contigo en cada etapa». Convencida por el tono firme y sincero de Dora, Elisa aceptó el desafío. En los días siguientes, ambas comenzaron a trabajar juntas. Dora dedicaba horas extra después de clases, preparando a Elisa con problemas que iban desde cálculos avanzados hasta acertijos matemáticos que exigían creatividad y razonamiento lógico. Elisa, por su parte, se entregaba por completo al estudio, mostrando una determinación que solo aumentaba la admiración de Dora. «¿Estás lista para esto?», dijo Dora una noche, mientras corregían juntas un problema particularmente difícil. «De hecho, estás más que lista. Tienes algo que no se puede enseñar, Elisa, un talento natural. Ahora solo necesitamos pulirlo». Elisa sonrió, por primera vez sin dudar. «Gracias, profesora. Nunca habría tenido el valor de intentarlo si no fuera por usted». Cuando llegó el día de la competencia, Elisa estaba nerviosa pero confiada. Dora la acompañó hasta el lugar, un gran salón lleno de jóvenes de distintas partes del país. El ambiente era intimidante, pero Elisa respiró hondo y entró, llevando consigo el apoyo silencioso de la profesora. Dora observaba a la distancia, incapaz de ocultar el orgullo que sentía. La prueba fue desafiante, como se esperaba. Elisa enfrentó cada pregunta como si fuera un rompecabezas, con las manos rápidas y precisas. Hubo momentos en los que parecía dudar, pero pronto encontraba el camino correcto. Cuando por fin terminó, Elisa salió del salón exhausta, pero con un brillo en los ojos. «¿Cómo te fue?», preguntó Dora intentando ocultar la ansiedad. «Hice lo mejor que pude», respondió Elisa con una leve sonrisa. El momento de la premiación estuvo cargado de tensión. Los nombres se anunciaban uno a uno, hasta que el presentador dijo: «Y el primer lugar es para Elisa Martínez». El salón estalló en aplausos, pero para Elisa el sonido parecía lejano. Miró a Dora, que sonreía con lágrimas en los ojos. Fue en ese instante cuando Elisa comprendió. Había ganado no solo la competencia, sino también sus propias dudas y miedos.
Mientras Elisa subía al escenario para recibir el premio, Dora sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Un orgullo genuino, no solo como profesora, sino como alguien que había sido parte de algo verdaderamente grande. Elisa sostenía el trofeo con las manos temblorosas, pero firmes, mirando al público con una mezcla de alegría e incredulidad. Y ahí, sobre ese escenario, supo que su futuro estaba cambiando para siempre. Cuando regresaban a casa, Elisa se volvió hacia Dora y le dijo: «No lo habría logrado sin usted». Dora negó con la cabeza. «Sí lo habrías hecho, Elisa. Yo solo te ayudé a darte cuenta de lo que ya eras capaz de hacer». Pero en ese momento, ambas sabían que ese día no marcaba solo una victoria académica. Era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo la vida de Elisa, sino también la de Dora. El nuevo día comenzaba temprano para Elisa, pero esta vez no se dirigía a la escuela de barrio donde había crecido. La victoria en la competencia de matemáticas había traído un cambio gigantesco. Una beca completa para una de las escuelas más prestigiosas del país. La institución era conocida por sus recursos avanzados, profesores altamente calificados y, sobre todo, por ser un trampolín hacia las mejores universidades. Elisa sabía que esa oportunidad era única, pero también era consciente de los desafíos que vendrían con ella. Desde el momento en que llegó, Elisa sintió el impacto de estar en un lugar tan distinto. La escuela era imponente, con pasillos amplios, pizarrones digitales y salones que parecían más bien laboratorios de tecnología. Los alumnos, vestidos con uniformes impecables, conversaban en pequeños grupos, muchos con acentos refinados y una seguridad evidente. Elisa, con su mochila desgastada y su cuaderno de tapa gastada, se sintió un poco fuera de lugar, pero levantó la cabeza. Había luchado demasiado para llegar hasta ahí y no permitiría que el entorno la intimidara. Las primeras clases fueron desafiantes. A pesar de ser una alumna brillante, Elisa se enfrentaba a contenidos más avanzados y a un ritmo de enseñanza acelerado. Además, la mayoría de los estudiantes ya tenía una base sólida, construida en escuelas de élite. En algunos momentos, Elisa sentía el peso de la presión. «No pertenezco a este lugar», pensaba mientras revisaba sola sus apuntes en la biblioteca. Pero cada vez que la duda la alcanzaba, recordaba a Dora, las noches estudiando juntas y las palabras de aliento de la profesora. «Eres más que capaz, Elisa», resonaban en su mente. Con el paso de las semanas, Elisa comenzó a encontrar su lugar. No solo era su inteligencia lo que llamaba la atención, sino también su determinación y humildad. Los profesores pronto notaron el brillo de su mente, mientras que algunos compañeros, al principio distantes, comenzaron a respetarla. Durante una clase de física, cuando Elisa respondió una pregunta compleja que nadie más había logrado resolver, uno de los alumnos comentó: «¿Eres como una genio o algo así?». Elisa solo sonrió ligeramente, pero por dentro sintió cómo crecía un poco más su confianza. Las dificultades no se limitaban únicamente a los estudios. La convivencia social también era un reto. Elisa, acostumbrada a comer sola o con pocos amigos, ahora debía adaptarse a un entorno donde las conexiones sociales parecían tan importantes como el rendimiento académico. Al principio, muchos la veían como la chica becada, pero Elisa, con su amabilidad y autenticidad, comenzó a cambiar esa percepción. Una compañera llamada Sonia, que al inicio parecía distante, se acercó a ella después de una actividad en grupo. «De verdad tienes talento, Elisa. ¿Quieres estudiar conmigo después de clases?». Así comenzó una amistad que ayudaría a Elisa a sentirse menos sola. A pesar de las nuevas conexiones, Elisa mantenía contacto constante con Dora. Todos los sábados se reunían para hablar sobre la escuela y los nuevos desafíos. Dora, que ahora era más que una profesora, se había convertido en una mentora y una amiga. «Son muy avanzados, profesora. A veces siento que nunca voy a alcanzar su nivel», confesó Elisa en una de esas conversaciones. Dora sonrió y negó con la cabeza.
Elisa, ya demostraste que puedes superar cualquier obstáculo. Recuerda que no se trata de saberlo todo de inmediato, sino de seguir intentándolo. Las palabras de Dora siempre tenían un efecto profundo en Elisa. Poco a poco, la niña comenzó a ver los desafíos como oportunidades. Empezó a aprovechar los recursos de la escuela, asistiendo a clases extra, participando en clubes de ciencias e incluso involucrándose en competencias internas. Elisa transformó sus dificultades en combustible, y cada pequeño logro era una victoria personal. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero paso a paso se estaba fortaleciendo. En una noche fría, sentada en el dormitorio estudiantil, Elisa abrió su cuaderno y volvió a leer las notas de la época en que estudiaba con Dora. Allí, entre fórmulas y garabatos, estaba la esencia de todo lo que la había llevado hasta ese lugar: el esfuerzo, el sueño y las personas que creyeron en ella. Y mientras miraba por la ventana el cielo estrellado, Elisa sintió crecer dentro de sí una certeza. Estaba exactamente donde debía estar. Los años pasaron como un suspiro, pero para Elisa, cada día fue una construcción cuidadosa de algo más grande. La niña de cabello despeinado y ojos soñadores ahora era una mujer decidida, que llevaba en la mirada la marca de todo lo que había superado. El salto de la escuela prestigiosa a la universidad de élite había sido natural, casi inevitable, gracias al talento incomparable y al trabajo duro que siempre la definieron. Ahora, con poco más de 30 años, Elisa era una empresaria exitosa, liderando uno de los proyectos sociales más innovadores del país. En la imponente sala de juntas, con ventanales que iban del piso al techo, Elisa ajustaba el micrófono de su blazer impecable. A su alrededor, profesionales reconocidos esperaban con atención mientras se preparaba para presentar su proyecto más reciente, un programa que ofrecía educación de excelencia a niños prodigio de bajos recursos. Era un proyecto ambicioso, pero Elisa no era conocida por conformarse con menos de lo extraordinario. Cuando yo era niña, comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción, no sabía si lograría cambiar mi realidad. Pero una cosa siempre fue segura: creía que el conocimiento era mi mejor oportunidad. Ahora quiero dar esa misma oportunidad a otros niños porque sé cuánto puede transformar vidas. Mientras hablaba, los recuerdos invadían su mente como destellos. Recordó el sonido de las discusiones en casa, los cuadernos llenos de apuntes en el cuarto pequeño y, por supuesto, la competencia que había cambiado su vida. Más que nada pensaba en Dora, la profesora que, a pesar de sus errores iniciales, se había convertido en una pieza fundamental de su camino. Fue Dora quien la ayudó a ver su propio valor, y Elisa sabía que el impacto de un solo gesto de apoyo podía resonar por generaciones. El proyecto de Elisa, llamado Puente hacia el Futuro, no se trataba solo de enseñar matemáticas o ciencias. Buscaba ofrecer a los niños lo que ella siempre había anhelado: un espacio seguro donde sus talentos fueran reconocidos y cultivados. Las inscripciones al programa estaban abiertas a niños de todas las regiones del país, especialmente a aquellos provenientes de contextos vulnerables. En cada nuevo participante, Elisa veía un poco de sí misma: el brillo en la mirada, el deseo de aprender y, a veces, el dolor de quienes ya cargaban el peso del mundo. Pero el éxito de Elisa no se medía solo en premios o en el impacto de sus proyectos. Se había convertido en una inspiración para miles de personas. Las revistas la llamaban la genio de las soluciones sociales y una visionaria de la educación. Pero Elisa siempre rechazaba el enfoque exclusivo en su propia historia. Para ella, el verdadero protagonismo pertenecía a los niños que, como ella alguna vez, luchaban por cambiar su realidad. A pesar de su agenda llena, Elisa se aseguraba de participar activamente en las actividades del programa. Enseñaba, guiaba y, sobre todo, escuchaba. En una ocasión, durante una conversación con un niño de apenas 8 años que destacaba en ciencias, él le preguntó:
¿Cómo lograste salir de donde estabas? Elisa sonrió, recordando a la pequeña Elisa de 10 años, perdida entre cuadernos y sueños. Con mucho esfuerzo, respondió, y porque tuve personas que creyeron en mí. Ahora te toca a ti creer. Aunque su vida ahora estaba rodeada de éxito y reconocimiento, Elisa nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que regresaba a la ciudad donde había crecido, se aseguraba de visitar los lugares que marcaron su infancia. En su última visita, pasó por la vieja escuela donde todo había comenzado. Al observar los pasillos estrechos y los pupitres desgastados, sintió una ola de gratitud invadirla. Ahí había aprendido más que matemáticas, había descubierto su propia fortaleza. Esa noche, mientras revisaba informes en su oficina, Elisa encontró un cuaderno viejo entre los libros del estante. Era el mismo que usaba cuando estudiaba con Dora, lleno de anotaciones y ecuaciones escritas a mano. Pasó los dedos por las páginas amarillentas y sonrió, recordando a la niña que un día se atrevió a soñar. Ese cuaderno era más que un objeto, era un símbolo de todo lo que había logrado y de todo lo que aún quería construir. Y aunque Elisa ahora era una figura pública, con fama e influencia, su esencia seguía siendo la misma, la niña que creía en el poder del conocimiento. Era una tarde soleada y Elisa se preparaba para un evento especial. Su proyecto, Puente hacia el Futuro, había alcanzado un logro significativo: la incorporación de su niño número 1000. Para celebrarlo, se organizó una ceremonia simbólica que reunió a antiguos mentores, socios y alumnos del programa. La ocasión reflejaba todo lo que Elisa había construido, pero para ella representaba algo aún mayor: la confirmación de que el conocimiento era, de verdad, el puente hacia un futuro mejor. El auditorio estaba lleno y la atmósfera cargada de admiración y expectativa. Elisa subió al escenario con la misma humildad que la había acompañado a lo largo de toda su trayectoria, agradeciendo a las personas que hicieron posible el proyecto. Mientras hablaba, su mirada recorrió al público hasta que se detuvo en un rostro que no esperaba ver: Dora. La exprofesora estaba sentada en una de las últimas filas, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos fijos en Elisa. El tiempo había dejado huella, el cabello canoso, las líneas de expresión más marcadas, pero había algo intacto en su postura, en la intensidad de su mirada. Elisa sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no veía a Dora, pero era imposible olvidar a la persona que había impactado su vida, tanto a través del conflicto como del apoyo que vino después. Después del discurso, mientras los invitados se acercaban para felicitarla, Elisa caminó hacia Dora. La profesora se puso de pie lentamente, con el rostro suavizado por una sonrisa tímida. «Hiciste algo extraordinario, Elisa», dijo Dora, con la voz cargada de emoción. «No podía dejar de venir a ver lo que construiste». Elisa guardó silencio por un momento, intentando asimilar todo lo que sentía. «Profesora Dora», comenzó, con una sonrisa llena de gratitud. «Nunca imaginé que nos volveríamos a encontrar así, pero me alegra mucho que haya venido». Dora respiró hondo, como si reuniera el valor para decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. «Yo tampoco lo imaginé, pero, Elisa, antes que nada, necesito pedirte perdón por la manera en que actué contigo al principio. Estaba equivocada. Y aunque intenté corregirlo después, sé que fui dura, más dura de lo que merecías». Las palabras de Dora eran sinceras, cargadas de arrepentimiento y alivio. Elisa asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, se equivocó», dijo con una leve sonrisa. «Pero también me enseñó mucho, no solo matemáticas, sino resiliencia, a luchar por lo que creo. Y al final, creyó en mí cuando más lo necesitaba». Dora sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero logró contenerlas. «Siempre supe que eras especial, Elisa, desde el primer día, pero estaba tan atrapada en mis propias inseguridades que tardé en ver lo que realmente importaba. Verte aquí hoy
solo confirma que siempre estuviste un paso adelante, incluso cuando yo no podía seguirte. Elisa extendió la mano, pero Dora la atrajo hacia un abrazo. Fue un momento lleno de significado, el encuentro de dos historias que se cruzaron de maneras inesperadas. Para Elisa, ese gesto cerraba un ciclo. Para Dora era una redención, la oportunidad de reconocer plenamente el impacto que Elisa había tenido en su vida. Después del abrazo, Elisa invitó a Dora a subir al escenario. Quisiera que todos conocieran a alguien que fue fundamental para que yo esté aquí hoy, dijo sosteniendo la mano de la profesora. El público aplaudió y Dora sintió una mezcla de pudor y orgullo. Esta es la profesora Dora, quien me enseñó mucho más que matemáticas. Fue ella quien sembró las primeras semillas de todo lo que he construido. Dora tomó el micrófono con timidez. No sé si merezco tanto, comenzó, con la voz temblorosa. Pero al mirar a Elisa y todo esto, entiendo que, a veces, el papel de un maestro no es solo enseñar, sino aprender de sus alumnos. Elisa me enseñó algo que nunca olvidaré. Creer en el potencial de alguien puede cambiar vidas, y ella cambió la mía. Los aplausos resonaron en el auditorio, pero para Elisa y Dora ese momento era mucho más que una celebración pública. Era un intercambio de reconocimiento, una confirmación de que sus caminos estaban unidos de una forma profunda y transformadora. Cuando la ceremonia llegó a su fin, ambas caminaron lado a lado, conversando como viejas amigas. Antes de despedirse, Dora se volvió hacia Elisa. No solo construiste un futuro para ti, Elisa, estás construyendo futuros para miles de otros niños. Y eso es algo que el mundo nunca podrá olvidar. Elisa sonrió con los ojos brillantes. Aprendí de usted, profesora, a creer en el potencial humano, incluso cuando parece difícil. Mientras Dora se alejaba, Elisa miró hacia el horizonte, sintiendo una profunda paz. El reencuentro con Dora había cerrado un capítulo importante de su vida, pero también había abierto la puerta a nuevos comienzos. Y en ese instante, supo que su camino apenas estaba empezando. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El anciano millonario frunció el ceño cuando la niña se detuvo frente a él y dijo: «Abuelito, ¿puedo sanarte?». Respondió con frialdad que aquello era un absurdo. No tenía hijos, mucho menos nietos, y nadie podía curarlo, hasta que vio quién estaba detrás de él, y sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Eugenio Montenegro pasó toda su vida siendo el mismo hombre, frío, calculador, distante. Desde joven decidió que los sentimientos debilitaban y que las personas eran variables controlables. Subió cada escalón del poder aplastando vínculos, rompiendo lazos, cerrando puertas sin mirar atrás. Los empleados le temían, los socios lo evitaban, los amigos desaparecieron con el tiempo. Y cuando llegó la vejez, no trajo a nadie consigo. Trajo solo silencio. Ahora anciano, atrapado en una silla de ruedas, Eugenio vivía rodeado de lujo y completamente solo, escuchando el eco de decisiones que nunca cuestionó. Aquella mañana, frente a la clínica, observaba la calle sin realmente verla. Pensaba, con cierta amargura, que el mundo seguía girando demasiado rápido para alguien como él. Al final, es esto, reflexionó. Construyes todo, y no queda nadie. Fue entonces cuando notó una sombra detenida frente a él, una niña. Pequeña, sencilla, fuera de lugar en aquel escenario de autos caros y pasos apresurados. Eugenio frunció el ceño, molesto. No le gustaban las interrupciones. Nunca le habían gustado. La niña no pidió permiso. Simplemente lo miró, con unos ojos demasiado atentos para alguien tan joven. Había algo desconcertante en aquella postura firme, casi adulta. Entonces, con naturalidad, dijo:
Abuelo, yo puedo curarte. Eugenio soltó una risa corta, sin humor. ¿Curar?, repitió mirando sus propias piernas inmóviles. Eso es imposible. Estoy viejo, débil. Mi cuerpo ya se rindió antes que yo. La niña no desvió la mirada. Al contrario, inclinó ligeramente la cabeza como quien discrepa en silencio. No es imposible, respondió ella con calma. Solo lo parece. Aquella respuesta lo irritó más que cualquier ofensa directa. Eugenio sintió el orgullo herido. No entiendes, replicó endureciendo la voz. Ya pasé la edad. No hay cura para quien ha llegado al final. Por dentro, sin embargo, algo se removió. No recordaba la última vez que alguien lo había contradicho sin miedo. Mucho menos una niña. Aquello lo sacó de balance. Intentando retomar el control, cortó el tema con frialdad. «Y no me llames así», dijo seco. «No tengo hijos, nunca los tuve, así que no puedes ser mi nieta». Las palabras salieron afiladas, definitivas. La niña respiró hondo, como si hubiera esperado exactamente eso. «No los tuvo porque eligió no tenerlos», respondió sin alzar la voz. «Pero eso no cambia quién soy». Eugenio sintió una presión extraña en el pecho. «Qué absurdo», murmuró, más para sí mismo que para ella. La niña dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. No había miedo ni duda en sus gestos. «Yo puedo curarte», repitió, «y soy tu nieta». La seguridad con la que habló hizo que Eugenio tragara saliva. Desvió la mirada, demasiado incómodo para sostener aquel enfrentamiento. «Las niñas inventan cosas», pensó, «historias, fantasías». Aún así, algo en aquel tono, firme, casi solemne, no encajaba con una imaginación infantil. Eso lo perturbó profundamente. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado. Eugenio sintió el corazón acelerarse, molesto consigo mismo por permitir que aquel encuentro lo afectara. Cuando volvió a mirarla, notó que ella también observaba más allá de él, como si esperara algo. Fue entonces cuando Eugenio percibió por primera vez la presencia de un hombre detenido a pocos metros, observándolo todo en silencio. Un hombre que no parecía estar ahí por casualidad. Un hombre cuya mirada cargaba una historia que Eugenio aún no estaba listo para escuchar. El hombre que observaba a la distancia finalmente se movió, y ese simple gesto provocó en Eugenio una sensación incómoda, casi física. No era miedo. Eugenio no recordaba la última vez que había sentido miedo, sino algo parecido a un reconocimiento involuntario. A medida que el desconocido se acercaba, el anciano comenzó a analizar cada detalle de su rostro, como hacía en los tiempos de negocios. La mandíbula firme, la mirada demasiado seria para alguien de esa edad, la postura contenida, pero cargada de tensión. Había algo ahí que no tenía sentido, y precisamente por eso lo inquietaba. Lidia, la niña, percibió la aproximación incluso antes que Eugenio. Se giró lentamente, como si ya supiera quién venía, y sus ojos cambiaron de expresión. No había sorpresa, solo una atención silenciosa. Dio un pequeño paso hacia un lado, abriendo espacio, como quien entiende que ese momento ya no le pertenecía. Eugenio notó el gesto y sintió un leve escalofrío subirle por la nuca. ¿Se conocen?, pensó, molesto. La idea de estar en el centro de algo que no controlaba lo irritaba profundamente. El hombre se detuvo a pocos metros de la silla de ruedas y respiró hondo, largamente, como si necesitara reunir fuerzas. Cuando habló, su voz salió baja, pero cargada de una emoción contenida. «Mi nombre es Leonel». Solo eso, sin apellido, sin una explicación inmediata. El silencio que se instaló entre los tres fue pesado, casi sofocante. Eugenio carraspeó, intentando romper aquella tensión que parecía crecer a cada segundo. «¿Qué quiere de mí?», preguntó seco, con el tono autoritario que había usado toda su vida para mantener a las personas a distancia. Leonel mantuvo la mirada fija en él. Sus ojos brillaban, pero no de rabia. Era algo más profundo, más antiguo. «No vine a pedir nada», respondió.
Vine porque usted necesita saber algo. La palabra usted sonó extraña, fuera de lugar, casi dolorosa. Lidia permaneció en silencio, observando a ambos con una atención poco común, como si comprendiera la gravedad de aquel instante mejor que cualquier adulto alrededor. Leonel tragó saliva antes de continuar. Sus manos temblaban levemente, aunque intentaba ocultarlo. Yo soy su hijo. Las palabras no fueron explosivas, fueron firmes, directas, como una verdad que ya no podía seguir cargándose en silencio. Eugenio sintió que el corazón le fallaba un latido. «Eso es absurdo», reaccionó de inmediato, elevando la voz entre irritación y defensa. «Yo nunca tuve hijos, nunca». Mientras hablaba, sin embargo, una duda traicionera comenzó a infiltrarse en sus pensamientos, abriendo una grieta en décadas de certezas. Leonel no retrocedió. «Sí los tuvo», dijo con firmeza. «Con Mari Carmen». El nombre atravesó a Eugenio como un golpe seco. Su mente fue obligada a hurgar en el pasado, y el recuerdo llegó en fragmentos. Una joven discreta, uniforme sencillo, pasos silenciosos por los pasillos de la mansión. Mari Carmen, la empleada doméstica, una presencia que nunca se dio el tiempo de ver como persona. «Ella trabajó en su casa», continuó Leonel. «Ustedes se involucraron. Cuando ella le pidió que asumiera algo, fue humillada y expulsada». Eugenio sintió que la garganta se le cerraba. «Ella nunca dijo que estaba embarazada», murmuró, casi sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Leonel asintió lentamente, con una sonrisa amarga cargada de años de dolor. Porque solo lo supo después, y cuando lo supo, ya estaba demasiado herida para volver. Lidia bajó la mirada en ese momento, apretando los dedos uno contra otro, como si aquella historia también le pesara en el pecho. Leonel dio un paso más al frente, acortando aún más la distancia. Ella crió a su hijo sola. Trabajó hasta donde el cuerpo aguantó. Nunca pidió nada. Nunca intentó contactarlo. Su voz falló por un segundo, pero enseguida se recompuso. «Solo quería que yo supiera quién era usted. Nada más». Eugenio sintió el peso de esas palabras caer lentamente sobre él, aplastando defensas que siempre habían funcionado. Por primera vez, no encontró respuesta, ni ironía, ni frialdad suficiente para reaccionar. El silencio que siguió no fue cómodo. Fue pesado, cruel, revelador. Eugenio desvió la mirada, fijándola en la calle frente a él, como si buscara apoyo en algo concreto. Lidia volvió a mirarlo con aquella misma serenidad desconcertante, como si supiera que esa revelación era solo el comienzo. Y en ese instante, Eugenio comprendió, aunque no quisiera admitirlo. Su vida, construida sobre el control y la negación, acababa de salirse del camino, y ya no había forma de volver atrás. El silencio que se instaló después de las últimas palabras de Leonel no fue solo incómodo, fue cruel. Eugenio sintió como si el aire hubiera sido arrancado a su alrededor, dejando únicamente un vacío pesado en el pecho. Sus ojos, antes acostumbrados a dominar cualquier ambiente, ahora vagaban perdidos, incapaces de sostener autoridad alguna. Pasó la mano por su rostro envejecido, sintiendo la aspereza de su propia piel, como si ese contacto lo anclara a la realidad. Yo no sabía, repitió con la voz quebrada, casi infantil. Por dentro, sin embargo, una certeza se imponía. La ignorancia nunca fue excusa, nunca lo había sido. Leonel permaneció inmóvil, observando cada vacilación de aquel hombre que siempre había existido en su vida solo como ausencia. No había prisa por responder. Quería que Eugenio sintiera el peso del silencio, del mismo modo que su madre lo había sentido durante años. Lidia, al percibir la densidad del momento, se acercó un poco más a su padre y le tomó la mano con fuerza, como si intentara contenerlo o quizá protegerlo. Eugenio respiró hondo, el pecho subiendo y bajando con dificultad. «Fui un hombre arrogante», continuó. «Creí que el dinero compraba respeto y que alejar a las personas me hacía más fuerte».
Leonel soltó una risa corta, amarga, sin rastro de humor. ¿Fuerte?, repitió. Usted no fue fuerte, fue cobarde. La palabra resonó como una bofetada. Mi madre suplicó dignidad, no lujo, y usted la trató como si no fuera nada. Eugenio sintió que los ojos le ardían, pero esta vez no apartó la mirada. Cada frase parecía arrancarle algo de dentro, desmontando, pieza por pieza, al hombre que creyó ser durante toda su vida. Me arrepiento todos los días, dijo Eugenio, con la voz cargada de emoción. Incluso antes de saber de ustedes, yo ya estaba pagando el precio. Sin darse cuenta, señaló su propia silla de ruedas. Todo esto es solo el reflejo de quien fui. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, sin ningún intento de detenerlas. Daría todo por volver atrás, por haber sido diferente, por haber sido humano. Alzó la mirada hacia Leonel expuesto, roto. Perdóname, no como hijo, si eso es demasiado, sino como hombre. Leonel respiró hondo, sintiendo cómo el nudo en la garganta se apretaba. El perdón no cura el cáncer, respondió con firmeza. No devuelve noches de dolor, no devuelve el tiempo que ella pasó sola fingiendo fortaleza. Cerró los puños, luchando contra sus propias emociones. Ella murió sin saber si algún día usted pensó en ella. Eugenio cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra fuera una sentencia. El peso de la culpa ya no era abstracto, era concreto, aplastante. Fue entonces cuando Lidia, hasta ese momento en respetuoso silencio, dio un paso al frente. Su voz salió suave, pero segura. «Papá», dijo mirando a Leonel, «yo sé que duele mucho». Leonel se volvió hacia ella sorprendido. La niña continuó, «Pero yo vi cuando habló, no está fingiendo». Eugenio la miró con los ojos llenos de lágrimas, como si esas palabras fueran la primera muestra de misericordia que recibía en años. «Está realmente arrepentido», completó ella. «Se siente». Leonel negó con la cabeza, dividido. «Tú no entiendes todo lo que pasó», respondió, intentando proteger a su hija de ese peso. Lidia apretó aún más su mano. «Yo entiendo cuando alguien se siente solo», dijo con sencillez. «Y él está muy solo». La frase atravesó a ambos hombres de maneras distintas. Eugenio sintió el pecho oprimirse. Leonel sintió la rabia vacilar, aunque solo fuera por un instante. El silencio que siguió no trajo alivio, pero sí algo nuevo, un conflicto interno, una grieta en el muro del rechazo. Eugenio permaneció inmóvil, con las lágrimas cayendo sin control, entendiendo que quizá nunca sería perdonado. Aún así, por primera vez, no intentó huir del dolor. La niña volvió a observarlo en silencio, como si supiera que esa historia aún no había terminado. Y, incluso rodeado por el rechazo y el peso del pasado, Eugenio sintió algo distinto latir dentro de sí. No redención, no perdón, sino la dolorosa conciencia de que, tal vez, todavía había algo que enfrentar. Después de aquel enfrentamiento devastador, la mansión de Eugenio no volvió a ser solo silenciosa, se volvió opresiva. El silencio ahora tenía peso, memoria, acusación. Cada pasillo parecía observarlo, cada cuadro en la pared le recordaba un tiempo en el que creía tener control absoluto de todo. Eugenio pasaba horas inmóvil, mirando a la nada, reviviendo cada palabra dicha por Leonel, cada acusación justa, cada verdad que intentó ignorar durante toda su vida. La soledad que antes era casi un trofeo, ahora lo aplastaba. Por primera vez no podía esconderse de sí mismo. Las noches eran aún peores. El anciano despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, imaginando voces que no estaban ahí. Pensaba en Mari Carmen, en todo lo que no preguntó, en todo lo que no quiso oír. Pensaba en el hijo que creció sin saber quién era él. Pensaba en Lidia, que lo miró sin odio, sin juicio, solo con una extraña comprensión. La silla de ruedas, detenida al lado de la cama,
parecía recordarle que el cuerpo había seguido el mismo camino que el alma. Rigidez, abandono, aislamiento. Fue en una tarde sofocante, cuando el sol entraba débil por las ventanas altas de la sala, que algo cambió. Eugenio escuchó pasos distintos a los habituales. No eran apresurados ni mecánicos como los de los empleados. Eran ligeros, casi cuidadosos. Cuando giró lentamente la silla, vio a la niña detenida en la puerta, sosteniendo un papel doblado con ambas manos, como si fuera algo precioso. El corazón de Eugenio dio un salto involuntario. «Tú», comenzó, sorprendido. «¿Tu papá sabe que estás aquí?» Lidia negó con suavidad. «No», respondió. «Yo quise venir». Hubo un instante de vacilación. Eugenio sabía que aquello no era correcto, que podía generar conflictos. Aún así, algo más fuerte habló dentro de él. Hizo un gesto discreto, permitiendo su entrada. La niña caminó por la sala con pasos lentos, observándolo todo con una curiosidad silenciosa. Los muebles demasiado grandes, los objetos demasiado caros, el vacío demasiado evidente. Se sentó en la alfombra, quedando a la altura de su mirada. «Estás triste», dijo sin acusación. Eugenio soltó un suspiro largo. «Estoy cansado», respondió. «Cansado de mí». A partir de ese día, las visitas comenzaron a repetirse. Siempre discretas. Siempre silenciosas. A veces Lidia llegaba con dibujos coloridos, hechos con lápices gastados, pero llenos de detalles. En otras ocasiones, venía solo con palabras. Le preguntaba sobre su pasado, sobre viajes, sobre cómo era construir hoteles tan grandes. Eugenio se sorprendía al notar que hablaba. Hablaba mucho, cosas que nunca le contó a nadie, y mientras hablaba, sentía algo extraño, como si cada palabra quitara un peso antiguo de su pecho. Lidia no lo interrumpía, no cuestionaba con dureza. Solo escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con una sencillez desconcertante. «Te volviste fuerte por fuera», le dijo una vez, «pero olvidaste volverte fuerte por dentro». Esa frase resonó en Eugenio durante días. Se dio cuenta de que aquella niña veía en él algo que ni siquiera él había tenido el valor de enfrentar. Y curiosamente, no sentía vergüenza de eso frente a ella. En una de las visitas, Lidia llevó una pequeña maceta, sencilla, de barro, con tierra oscura dentro. «¿Vamos a plantar?», preguntó con una sonrisa discreta. Eugenio frunció el ceño. «¿Plantar ahora?», ella asintió. «Sí, algunas cosas solo crecen si alguien las cuida». Mientras colocaban las semillas en la tierra, con las manos sucias, Eugenio sintió una emoción inesperada apretarle el pecho. No recordaba la última vez que había hecho algo tan simple y tan humano. Otras veces, ella le enseñaba a usar el celular, riendo con delicadeza cuando él se equivocaba. Leía historias en voz alta, cambiaba finales, creaba diálogos improbables. La mansión comenzó a cambiar sin que nadie se diera cuenta exactamente cómo. Aparecieron dibujos sobre la mesa, la maceta pasó a quedarse cerca de la ventana, y risas bajas rompían el silencio pesado que antes lo dominaba todo. Eugenio empezó a esperar esas visitas, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Una tarde, impulsado por un arrebato, preguntó: «¿Por qué vuelves?». La niña pensó unos segundos antes de responder. «Porque todo el mundo merece a alguien que se quede», dijo. Eugenio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No respondió. No hacía falta. Por primera vez en muchos años, alguien se quedaba, sin pedir nada a cambio. Y mientras ese vínculo silencioso crecía, lejos de la mirada atenta de Leonel, Eugenio comenzaba a entender que aquellas visitas no eran solo compañía, eran una invitación, un llamado a algo que nunca creyó merecer. Algo nuevo estaba naciendo ahí, frágil, delicado, y lo suficientemente poderoso como para cambiar todo lo que aún estaba por venir. Aquella mañana, Eugenio percibió algo distinto en el aire, incluso antes de salir de casa. No sabía explicarlo,
pero una inquietud silenciosa acompañaba cada movimiento. Cuando Lidia apareció, más seria de lo habitual, él notó el cuidado con el que sostenía la correa de la mochila, como si cargara algo más que objetos. «Hoy quiero llevarte a un lugar», dijo con tono calmado. Eugenio dudó. Los lugares para él siempre habían significado negocios, compromisos, control. Aún así, asintió. Confiaba en ella de una forma que no se atrevía a nombrar. El trayecto fue silencioso. Eugenio observaba la ciudad por la ventana del auto, viendo rostros anónimos pasar como sombras. Pensaba en todo lo que había escuchado en los últimos días, en todo lo que comenzaba a sentir. Lidia permanecía callada a su lado, mirando al frente, como quien respeta el peso de ese momento. Cuando el auto se detuvo y Eugenio reconoció el portón oxidado, sintió que el estómago se le revolvía. Cementerio. La palabra resonó dentro de él, incluso antes de ser pronunciada. «Aquí», murmuró sin terminar la frase. La niña bajó primero y con cuidado ayudó a acomodar la silla de ruedas. El suelo era irregular y cada movimiento parecía exigir más esfuerzo de lo normal, como si el propio cuerpo sintiera la gravedad de aquel lugar. El aire olía a tierra húmeda y flores viejas, y el silencio no era vacío. Era respetuoso, definitivo. Caminaron entre las lápidas durante largos minutos. Eugenio sentía el pecho oprimirse a cada paso, como si algo dentro de él supiera exactamente a dónde se dirigían, aunque la mente se resistiera. «¿Por qué me trajiste aquí?», se preguntó con la voz baja, casi suplicante. La niña no respondió, solo siguió empujando la silla, con firmeza y delicadeza al mismo tiempo, hasta que se detuvo. La lápida era sencilla, pequeña, sin ostentación. Flores marchitas reposaban sobre la tierra apisonada. Cuando Eugenio leyó el nombre grabado, Mari Carmen, sintió que el mundo se partía en dos. El sonido a su alrededor pareció desaparecer. El pasado emergió en oleadas violentas, la sonrisa contenida de ella, la mirada herida el día en que fue expulsada, la puerta cerrándose sin explicaciones. «No», susurró, negándolo, como si eso pudiera cambiar algo. Pero ahí estaba, fría, inmutable, final. Las manos de Eugenio comenzaron a temblar de forma incontrolable. La respiración se volvió corta, irregular. Las lágrimas llegaron con fuerza, sin aviso, como si hubieran estado contenidas durante décadas. Sentía vergüenza, culpa, dolor, todo mezclado. «Debí haberte escuchado», murmuró mirando la lápida. «Debí haber sido lo suficientemente hombre para asumir lo que sentí». Lidia permaneció a su lado, en silencio, respetando aquel derrumbe que necesitaba ocurrir. En un impulso que lo sorprendió incluso a él mismo, Eugenio pidió ayuda para ponerse de pie. Con enorme dificultad, apoyado en la niña, logró salir de la silla de ruedas. Cada movimiento dolía, pero no le importaba. Se arrodilló lentamente frente a la tumba, sintiendo el dolor atravesarle el cuerpo, como si fuera un castigo merecido. Tocó la lápida con manos temblorosas, sintiendo el frío de la piedra. «Perdóname», dijo, con la voz quebrada, casi inaudible. «Fallé contigo en todo». El desahogo llegó en oleadas, pesado, desordenado. Eugenio hablaba como si Mari Carmen estuviera ahí, escuchando cada palabra. «Elegí el orgullo cuando debí haberte elegido a ti. Elegí el silencio cuando debí haber luchado. Te dejé sola. Te abandoné cuando más me necesitabas». Las lágrimas caían sin control, mojando la tierra. «Merecías cuidado, respeto, amor, y yo te di desprecio». La voz se le quebraba, pero continuaba, como si por fin estuviera pagando una deuda antigua. Respiró hondo, con dificultad, y continuó. «Pasé toda mi vida creyendo que no necesitaba a nadie. Y mírame ahora». Se tocó el pecho con fuerza, vacío, débil, demasiado tarde. Eugenio cerró los ojos, sintiendo el dolor desgarrarlo por dentro. «Te perdí»,
Perdí a nuestro hijo. Perdí la oportunidad de ser alguien mejor. El llanto ahora era abierto, profundo, sin ningún intento de control. Ya no estaba el empresario, el hombre poderoso. Solo había un anciano roto por su propia historia. Lidia colocó la mano sobre su hombro, firme, presente. Eugenio sostuvo aquella mano pequeña como si fuera lo último que lo mantenía en pie. «Si existe algún lugar donde puedas oírme, quiero que sepas que lo siento», dijo entre sollozos. «Lo siento por cada día que lloraste sola, por cada noche en la que yo elegí no saber». El silencio del cementerio parecía acoger aquellas palabras tardías, aunque no pudiera cambiarlas. Fue entonces cuando se escucharon pasos detrás de ellos. Lidia alzó la mirada primero. Leonel estaba ahí, de pie, observándolo todo. Su rostro reflejaba asombro, conflicto, dolor contenido. Nunca había visto a su padre de esa forma, arrodillado, llorando, expuesto, sin defensas. Eugenio no notó su presencia. Estaba demasiado inmerso en su confesión tardía, pero algo en aquella escena ya había cambiado de manera irreversible. El regreso del cementerio ocurrió bajo un silencio cargado, pero ya no hostil. Era un silencio en suspenso, como si algo estuviera a punto de decidirse. Eugenio avanzaba con la mirada perdida, todavía sintiendo el dolor en las rodillas por haberse arrodillado, todavía escuchando el eco de su propio llanto frente a la tumba de Mari Carmen. Leonel caminaba unos pasos detrás, repasando la escena que no lograba borrar de su mente. El padre quebrado, sin defensas, confesando culpas que jamás imaginó escuchar. No era suficiente para borrar el pasado, pero era imposible fingir que no significaba nada. Ya en casa, el ambiente se mantuvo denso. Eugenio permaneció en la sala, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera interpretarse como una osadía. Leonel caminaba de un lado a otro, inquieto, luchando contra pensamientos contradictorios. Lidia observaba a ambos en silencio, percibiendo que algo decisivo tenía que ocurrir. En cierto momento se acercó a su padre, le tocó el brazo con delicadeza y dijo en voz baja: «Papá, ¿viste cómo estaba ahí? No estaba fingiendo». Leonel respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. «Lo sé», respondió con esfuerzo. «Eso es lo que más duele». El momento llegó sin anuncio. Leonel se detuvo frente a Eugenio, quien alzó la mirada con cautela, sin expectativa, casi con miedo. «He pensado mucho desde el cementerio», comenzó Leonel, con la voz firme pero cargada de emoción. «Pensé en mi madre, en lo que sufrió, en lo que yo sufrí». Eugenio tragó saliva, preparado para escuchar más dolor. «Nada de lo que usted haga va a cambiar eso», continuó Leonel. «Nada va a traer de vuelta a mi madre». El anciano asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé», respondió, «y nunca lo olvidaré». Hubo una pausa larga. Leonel volvió a respirar hondo, como si arrancara algo de su pecho. «Pero vi a un hombre arrepentido», dijo por fin. «Vi a alguien que por fin entendió el daño que causó». Apretó los labios, luchando por mantener el control. «No puedo borrar el pasado, pero sí puedo decidir no cargar con este odio el resto de mi vida». Eugenio sintió que el corazón se le aceleraba. «Por eso», continuó Leonel, «yo elijo perdonarlo». La palabra cayó en el ambiente con un peso casi sagrado. Eugenio no logró responder de inmediato. Las lágrimas brotaron rápidas, intensas, como si aquel perdón abriera una compuerta cerrada desde hacía mucho tiempo. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. «Gracias», susurró, con la voz rota. «Gracias por darme algo que no merezco». Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Solo inclinó la cabeza en señal de profundo respeto. «Prometo que no voy a desperdiciar esto. Nunca más». Lidia se acercó y le tomó la mano con firmeza. Eugenio apretó aquella mano pequeña como quien se aferra a la propia vida. Después del perdón,
nada cambió de forma brusca, y paradójicamente eso fue lo que más marcó. La primera señal de una convivencia real apareció en los detalles más simples. Leonel comenzó a llegar por las mañanas, casi siempre con Lidia de la mano, sin avisar. Eugenio, que antes vivía atado a horarios rígidos y rutinas controladas, empezó a esperar esos momentos sin admitirlo. El sonido del portón al abrirse ya no lo molestaba. Al contrario, despertaba en él una expectativa silenciosa, casi tímida. Cuando los veía entrar hacía un esfuerzo por enderezar la postura, como si quisiera estar a la altura de aquella nueva oportunidad. Los desayunos se volvieron un ritual discreto. La mesa grande, antes usada solo para reuniones frías y solitarias, comenzó a recibir 3 tazas, pan caliente y conversaciones cortas. Lidia hablaba más que los dos, llenando los espacios vacíos con comentarios simples, preguntas curiosas, risas inesperadas. Leonel observaba al padre en silencio, notando cómo Eugenio se esforzaba por escuchar sin interrumpir, por preguntar sin invadir. Había algo conmovedor en ese cuidado tardío. Eugenio, por su parte, se sentía extraño, como alguien que aprende a convivir después de una vida entera de aislamiento. Con el paso de los días, comenzaron a surgir pequeñas actividades. Leonel empezó a arreglar cosas en la mansión que Eugenio jamás había notado que estaban dañadas. Una llave que goteaba, una puerta que chirriaba, una lámpara olvidada. Eugenio observaba todo desde la silla, en silencio, hasta que un día comentó casi sin pensarlo. A Mari Carmen le molestaban esos ruidos. Leonel se detuvo sorprendido. No hubo reproche ni dolor en ese comentario, solo una memoria compartida. Lidia percibió el momento y se acercó, tomando la mano de ambos, como si quisiera fijar ese instante en el tiempo. Las tardes en el jardín se volvieron más frecuentes. Lidia llevaba sus dibujos, esparcía hojas en el suelo, inventaba juegos sencillos. Eugenio se esforzaba por participar, aunque no siempre supiera cómo. A veces se equivocaba, a veces se reía de sí mismo. Leonel observaba al padre intentar, tropezar, insistir. Eso no borraba el pasado, pero construía algo nuevo, frágil y real. En ciertos momentos, los 3 permanecían en silencio, solo escuchando el viento entre los árboles, y ese silencio, distinto de todos los que Eugenio había conocido, no dolía. También hubo días difíciles, momentos en los que Leonel se cerraba, recuerdos que surgían sin aviso, palabras que se quedaban atrapadas en la garganta. En esos días, Lidia parecía notarlo antes que nadie. Se sentaba entre los dos, sacaba tema, contaba algo de la escuela, hablaba de sueños pequeños. Eugenio aprendía a respetar esos límites, a no exigir cercanía, a aceptar que reconstruir algo lleva tiempo. «Estoy aquí», decía simplemente cuando hacía falta, y eso, para Leonel, ya era mucho más de lo que jamás había esperado. Poco a poco, las historias comenzaron a circular entre ellos. Leonel hablaba de su madre con menos dolor y más cariño. Eugenio escuchaba con absoluta atención, como si cada detalle fuera un privilegio tardío. A cambio, empezó a contar episodios de su pasado que nunca había revelado a nadie, no para justificarse, sino para despojarse. Lidia escuchaba todo con ojos atentos, como si estuviera cosiendo esas historias en una sola, creando una nueva memoria compartida. La convivencia no era perfecta, ni tenía que serlo. Había risas contenidas, miradas largas, gestos pequeños que decían más que discursos enteros. Eugenio empezó a entender que la familia no se impone, se construye, y Leonel poco a poco comprendió que quedarse también era una elección valiente. Lidia, en el centro de todo, transitaba entre ambos con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio, y así, sin promesas grandilocuentes ni declaraciones exageradas, los 3 comenzaron a compartir algo raro: presencia, no como reparación del pasado, sino como compromiso con el presente.
Una segunda oportunidad que no gritaba, simplemente existía, día tras día, fortaleciéndose en la cotidianidad silenciosa que, por fin, empezaba a tener sentido. Aquella tarde comenzó como tantas otras, desde que los tres habían empezado a compartir pequeños momentos juntos. El cielo estaba despejado, el jardín en silencio, y había una extraña sensación de expectativa en el aire, algo que ninguno de ellos supo nombrar de inmediato. Lidia fue la primera en moverse de manera diferente. Desde temprano, caminaba por el patio con una atención poco común, recogiendo flores sencillas, acomodando piedras, esparciendo dibujos por el suelo como si estuviera preparando un escenario. Eugenio la observaba desde la terraza, curioso. «¿Qué estás tramando?», preguntó con una media sonrisa. Lidia respondió apenas: «Hoy es un día importante». Leonel notó el movimiento y frunció el ceño. Había aprendido a respetar los silencios y gestos de su hija, pero algo en tanto cuidado lo dejó inquieto. Lidia extendió una manta sobre el césped, colocó sobre ella fotos antiguas de Mari Carmen, algunas gastadas por el tiempo, y posicionó la pequeña maceta que había plantado con Eugenio semanas atrás. La planta había crecido poco, pero estaba viva. «Es un picnic», explicó por fin, «pero no es un picnic común». Eugenio sintió que el corazón se le aceleraba sin saber exactamente por qué. Cuando todo estuvo listo, Lidia se acercó a Eugenio con calma. Sus ojos estaban serios pero llenos de ternura. Se arrodilló frente a él, quedando a la misma altura, y tomó sus manos envejecidas entre las suyas pequeñas. «Ya te curaste aquí dentro», dijo, tocándole suavemente el pecho. Eugenio tragó saliva. Leonel dio un paso al frente, atento. «Lidia», comenzó él con cautela. La niña levantó la mano, pidiendo silencio. «Ahora falta aquí afuera», completó señalando lentamente las piernas del abuelo. El aire pareció cambiar. Eugenio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No sé si puedo», murmuró. «Mi cuerpo ya no responde como antes». Lidia no soltó sus manos. «Lo sé», respondió con una firmeza suave, «pero vamos a intentarlo». Leonel sintió el pecho apretarse. Había miedo en su mirada, miedo de verlo sufrir, de crear una esperanza imposible. «Papá, no es necesario», empezó, pero Eugenio lo interrumpió con un gesto lento. «Quiero intentarlo», dijo. No había desafío en su voz, solo entrega. Con el apoyo de Lidia, Eugenio apoyó las manos en los brazos de la silla e intentó ponerse de pie. El esfuerzo fue evidente. Las piernas comenzaron a temblar de inmediato, los músculos protestaron y el cuerpo se ladeó un poco. Leonel avanzó por impulso, pero Lidia se mantuvo firme. «Despacio», dijo ella. «Respira conmigo». Eugenio obedeció. Inhaló profundamente. Lo intentó otra vez. El dolor llegó fuerte, casi insoportable. Se le escapó un gemido. «No va a funcionar», susurró, derrotado. Las piernas fallaron de nuevo y estuvo a punto de caer de regreso en la silla. El silencio que siguió fue cruel. Leonel sintió que la garganta se le cerraba. «Ya basta, Lidia», dijo con la voz contenida. «No hace falta seguir». Eugenio bajó la cabeza, avergonzado, sintiéndose ridículo por haber creído. «Perdón», murmuró para ambos. Lidia, sin embargo, no retrocedió. Se acercó aún más, apoyó la frente en la de él y habló en voz baja. «No siempre funciona a la primera, pero eso no significa que se haya acabado». Sus ojos estaban firmes, convencidos. Acomodó mejor la posición de sus manos, colocó sus pies con cuidado y pidió que Leonel se acercara, no para sostenerlo, sino para estar ahí. «Confía», le dijo a su padre. Leonel respiró hondo y asintió, aún con el corazón acelerado. Eugenio cerró los ojos sintiendo las lágrimas correr. «Si es para caer, que sea intentándolo», pensó. Con un último esfuerzo, guiado por la voz de Lidia, empujó el cuerpo hacia arriba una vez más. Esta vez, algo fue distinto.
Las piernas aún temblaban, pero no cedieron de inmediato. Eugenio sintió el peso de su propio cuerpo redistribuirse, sintió los pies firmes en el suelo. Abrió los ojos, incrédulo. Estaba de pie, no completamente estable, no sin dolor, pero de pie. Un sollozo escapó de su garganta. Leonel se llevó la mano a la boca, incapaz de hablar. Lidia sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo aquel instante. Paso a paso, con movimientos lentos e inseguros, Eugenio dio un pequeño avance fuera de la silla. Cada centímetro parecía una victoria inmensa. Las lágrimas caían sin control. «Yo estoy…», intentó decir, pero no logró terminar. Leonel se acercó con los ojos llenos de emoción, y por primera vez no había miedo, solo emoción pura. El jardín, el sol, las fotos en el suelo, todo parecía enmarcar ese momento como algo sagrado. Cuando Eugenio finalmente se apoyó con mayor firmeza, respirando hondo, lo entendió. No se trataba solo de caminar, no se trataba solo del cuerpo. El verdadero milagro había comenzado mucho antes, en el perdón, en la presencia, en la convivencia reconstruida. Lidia lo miró a los ojos y dijo con sencillez: «Te lo dije». Eugenio rió y lloró al mismo tiempo, y en ese instante supo que aquella niña había hecho lo imposible no con fuerza, sino con amor. Eugenio permaneció de pie durante unos segundos que parecieron eternos. El cuerpo aún temblaba, los músculos ardían y el corazón latía descompasado, como si intentara acompañar la grandeza de aquel instante. Respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo físico, sino por el impacto emocional que lo atravesaba por completo. Lidia todavía sostenía sus manos, firme, presente, como si fuera el eje que lo mantenía conectado al suelo. Leonel observaba la escena sin poder moverse, sintiendo cómo el peso de ese momento invadía cada recuerdo doloroso que cargaba, ahora mezclado con algo nuevo, inesperado. Yo estoy de pie», murmuró Eugenio, casi incrédulo, como si necesitara convencerse a sí mismo. La voz salió débil, quebrada. Miró sus propias piernas, luego a Lidia, después a Leonel. Los ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Pensé que nunca más. No logró terminar. Leonel se acercó despacio, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel milagro silencioso. «Lo lograste», dijo con la voz baja pero firme. Ya no había distancia entre ellos, solo verdad. Lidia sonrió, una sonrisa serena y plena, como quien cumple una promesa antigua. «No fue hoy cuando esto empezó», dijo con sencillez. «Fue cuando decidiste no huir más». Eugenio sintió el pecho apretarse. Aquella niña ponía en palabras algo que le había tomado toda la vida comprender. Poco a poco, con el apoyo de Leonel de un lado y Lidia del otro, dio algunos pasos más. Cada paso era lento, cuidadoso, pero cargado de significado. La silla de ruedas quedaba atrás, no como algo descartado, sino como parte de un pasado que ya no definía quién era. Los tres caminaron por el jardín, ahora bañado por la luz suave del atardecer. El viento movía los árboles, y el silencio que los envolvía era cómodo, acogedor. Eugenio apretaba la mano de Lidia con fuerza, como si temiera despertar de aquel momento. En cierto punto se detuvo, respiró hondo y miró a su alrededor, la casa, el cielo, esas dos vidas que ahora caminaban a su lado. «La vida me dio todo», comenzó, con la voz cargada de emoción, «y yo lo tiré». Leonel apretó suavemente el hombro del padre, animándolo a continuar. «Confundí poder con valor», dijo Eugenio. «Confundí soledad con fuerza». Tragó saliva. «Hoy entiendo. Todo lo que construí no valió ni la mitad de lo que perdí». Las lágrimas cayeron de nuevo, pero ya no eran solo de dolor. «Pero hoy», continuó mirando a Lidia, «recibí algo que no se compra, una segunda oportunidad». La frase salió como un susurro agradecido. Leonel sonrió, una sonrisa contenida y sincera.
Y vamos a aprovechar cada día de ella, respondió. No hubo promesas exageradas ni juramentos grandilocuentes. Hubo presencia, compromiso. Lidia soltó las manos de ambos y salió corriendo por el camino de piedras, riendo a carcajadas, libre. El sonido de esa risa resonó en el jardín como un recordatorio vivo de todo lo que aún estaba por venir. Eugenio y Leonel se detuvieron para observarla, uno al lado del otro, compartiendo un silencio lleno de significado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Eugenio cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor suave en el rostro. Por primera vez en muchos años, no sentía prisa, ni miedo, ni vacío. Sentía gratitud. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero también sabía que el futuro estaba abierto, y eso bastaba. Cuando volvió a caminar, con pasos lentos pero firmes, comprendió que ese no era solo el final de una historia de dolor, era el comienzo de una nueva vida. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.